Bienvenidos de nuevo al curso de Introducción a la Instrumentación. Vamos a hablar un poquito de la información de flujo. Entonces, volviendo a la figura, se puede ver que cada uno de los flujos de proceso se identifica con un número en un cuadro de diamante ubicado en el flujo. Entonces, los flujos se van a representar por estos diamantes que estamos viendo acá. Entonces, podemos ver primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo, treceavo, catorceavo, quinceavo, dieciseisavo, diecisieteavo, 18avo y 19avo. Entonces tenemos ahí las 19 corrientes presentes en nuestro proceso. Ya tenemos identificadas. Cada una de ellas se van a representar con un diamante, cada una de las corrientes. La numeración, pues la numeración va a depender del diseñador. Tú puedes llamarle a esta corriente 1, a esta corriente 2 y a esta corriente 3, según cómo vayas tú desarrollando el proceso. Entonces la numeración depende del encargado del PFD. La dirección de la corriente se identifica como con una o con más puntas de flecha. Los números de flujo de procesos se utilizan para identificar los flujos en el PFD y el tipo de información que se proporciona normalmente para cada flujo. Ahí tenemos la punta de flecha, ahí tenemos cada una de ellas, hacia dónde va identificando el flujo o la dirección que va tomando cada uno de estos flujos, ¿sale? Siempre con una punta de flecha nos indica la dirección, pues que lleva el flujo en todo este proceso. Y ahí la podemos ver, todas las direcciones de flujo que están presentes en nuestro diagrama. También se identifican en la figura los flujos de servicio. Los servicios son servicios necesarios que están disponibles en la planta. Las plantas químicas cuentan con una gran gama de servicios centrales que incluyen electricidad, aire comprimido, agua de refrigeración o agua de enfriamiento, agua refrigerada, vapor, también el retorno del condensado, gas inerte para algunos equipos, alcantarillado químico, tratamiento de aguas residuales y antorchas, ¿sí? Entonces lo que necesitamos ahí. Entonces, vamos a ver la tabla 2. Se proporciona una lista de servicios comunes que también proporcionan una guía para la identificación de los flujos de proceso. Aquí tenemos entonces convenciones para identificar los flujos de servicios de proceso. Tenemos flujos de proceso, símbolo de diamante ubicado en las líneas de flujo para identificar pues las corrientes, ¿sale? Identificación numérica única para esa secuencia insertada en un diamante. Eso simplemente es el número de corriente. La dirección de flujo se muestra mediante flechas en las líneas de flujo, ya lo vimos hace un momento. Y bueno, tenemos las convenciones para identificar flujos de servicios y procesos. Tenemos el LPS, que vamos a ver mucho en los diagramas PFD, que es vapor a baja presión, por lo general de 3 a 5 bar. MPS, que es el vapor a presión media, de 10 a 15 bar. HPS, que es vapor a alta presión, que va de 10 a 15 bar. HTM, que son medios de transferencia de calor, ¿sale? CW, que es agua de enfriamiento. WR, que se refiere al agua del río, aproximadamente de 25 a 35. RW, que es agua de refrigeración. RB, que es salmuera, ¿sale? CS, que son aguas residuales químicas con alto contenido de demanda química de oxígeno. Y aquí tenemos SS, que son aguas residuales sanitarias con alta demanda biológica de oxígeno. Tenemos EL, que es la calefacción. EL es la calefacción eléctrica. Tenemos BFW, que es el agua de alimentación de la caldera. NG, que es el gas natural. FG, que es el gas combustible. FO, que es aceite combustible. FW, que es el agua de rendimiento. Entonces yo te recomiendo tratar de aprenderte estas que están aquí. Si tienes tiempo, pues puedes hacer una captura a esta parte para obtener esta tabla y la tengas dentro de tus datos, ¿sale? Entonces la primera parte, puedes pausar el video y hacer una captura. Igual acá en la segunda parte, puedes pausar el video y también hacer una captura para que la tengas dentro de tus documentos. Y bueno, vamos a identificar los servicios dentro de nuestro diagrama. Entonces teníamos aquí el primero. Ahí está, HPS, CW, MPS y bueno, todos los servicios que estén presentes aquí en nuestro diagrama. Entonces, cada utilidad se identifica por las iniciales proporcionadas en la tabla 2, ¿sale? Por ejemplo, dice ubique el intercambiador E102 en la figura. La notación CW asociada con la corriente sin proceso que fluye hacia el E102 indica que se usa agua de enfriamiento en este intercambiador de calor, ¿sale? Aquí estamos usando
agua de enfriamiento. La electricidad utilizada para alimentar motores y generadores es una utilidad adicional que no se identifica directamente dentro del PFD o en la tabla 2, pero se trata por separado. ¿Sale? La mayoría de las utilidades que se muestran están relacionadas con equipos que agregan o eliminan calor dentro de un proceso para controlar las temperaturas. Esto es común para la mayoría de los procesos químicos. Para para pequeños diagramas que contienen solo unas pocas operaciones, las características de las corrientes como temperaturas, presiones, composiciones y caudales se pueden mostrar directamente en la figura adyacente a la corriente. Esto no es práctico para un diagrama más complejo. En este caso, solo se proporciona el número de flujo en el diagrama. Esto se indexa el flujo, Esto indexa el flujo a información en un resumen de flujo o una tabla de flujo que a menudo se proporciona debajo del diagrama de flujo de proceso. En este texto, la tabla de resumen de flujo se proporciona con un anexo separado al PFD. Tenemos la tabla 3, información proporcionada tabla número 3, información proporcionada en un resumen de flujo. Tenemos la información requerida, el número de secuencia, la temperatura, la presión, la fracción mol, caudal másico, tasa de flujo total de moles, caudales de componentes individuales, ¿vale? Esta es la información requerida dentro de nuestro PFD. Tenemos una información opcional que podemos colocar en el PFD, pero es opcional, va a depender del espacio que tengamos para poder proporcionar estos datos. Tenemos fracciones moleculares de componentes, fracciones masa de componentes, caudal de componentes individuales, caudal volumétrico. Dentro de las propiedades físicas importantes podríamos poner densidad y viscosidad. Dentro de los datos termodinámicos podemos poner capacidad calorífica, el CP, entalpía de corriente, valores de K, nombre de la secuencia y alguna otra información que sea de suma importancia. La tabla 4 de resumen de flujo de procesos de benceno se muestra en la figura 1. Entonces esto lo vamos a ver en una hoja de Excel donde están todos los datos o todos los balances acerca de la corriente, de las corrientes del proceso. Aquí estamos ya en la tabla número 4 del diagrama de proceso. Este es un documento adicional que tenemos aparte para todos los flujos, todas las corrientes. Tenemos temperatura, presión, fracción mol, flujo másico, flujo másico, dependiendo pues del compuesto. Tenemos aquí el flujo de componentes y kilogramos por hora, hidrógeno, metano, benceno y tolueno. Cada una identifica las diferentes cantidades de cada una de la porción. Entonces tenemos de la 1 hasta la 19 que vimos hace un rato, había 19 corrientes. Ahí están todos los datos proporcionados para los balances de materia. Ejemplo número 2. Dice, verifique el balance general de materia para el proceso de benceno que se muestra en la figura. Solución. En la figura identifique las corrientes de entrada como corriente 1, ahí está la corriente 1, alimentación de tolueno, y corriente 3 como la alimentación de hidrógeno, ahí las tenemos, ¿sale? Y las concentraciones de salida como la corriente 15, que es el producto de benceno, y la corriente 16, que es el gas combustible, ¿sale? Entonces, de la tabla resumen de flujo, estos flujos se enumeran como las unidades en 10 a la 3 kilogramos por hora. Y bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es ir a nuestra tablita y buscar en la corriente número 3 y en la corriente número 1, pues el valor de la fracción masa. Vamos a ver la corriente 3 y la corriente 1. Ya estamos aquí en la corriente 3, vamos a buscar el valor que estamos buscando y en la corriente 1 también. Entonces, por este tanto, pues tenemos el valor de 10 toneladas por hora para la corriente número 1. Aquí está, la colocamos aquí y vamos a buscar ahora para la corriente número 3. Estamos aquí en la corriente número 3 y vamos a buscar el valor que es de 0.82. Vamos a hacer lo mismo sobre la línea para las corrientes de salida. ¿Sale? Entonces vamos a quedarnos aquí y vamos a buscar cuáles son las corrientes de salida. Se trata de las corrientes 15 y 16. Vamos a tomar los valores de las corrientes 15 y 16. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos corriente 15, 8.21 y la 16, 2.61. Entonces, como podemos ver, efectivamente es los valores que tenemos en nuestro Excel. Pues haciendo la suma, tenemos el total de la entrada de 10.82 por 10 a la 3 kilogramos por hora y a la salida tenemos 10.82 por 10 a la 3 kilogramos por hora, cumpliendo el principio básico de balance de masa. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Y lo que podemos ver es que ahí está todo completamente balanceado. El ejemplo número 3 dice lo siguiente: determine la conversión por pasada de tolueno a benceno en R101 en la figura. Entonces vamos a buscar primeramente dónde está el R101. Y el R101 más o menos se ubica a esta altura. Aquí tenemos al R101. El problema es determinar la conversión por pasada de tolueno a benceno. Entonces aquí tenemos el R101 o el reactor 101.
Entonces, la conversión se define de la siguiente manera. X va a ser igual al benceno producido en el reactor entre el tolueno total alimentado al reactor. Desde el PFD, las corrientes de entrada al R101 son las siguientes. Se muestran como corriente 6, que es la alimentación del reactor, y corriente 7, que es el enfriamiento del gas de reciclaje. Y la corriente de salida número 9, que es la corriente de frente del reactor. Entonces, de la información en la tabla 4, las unidades en kilomol por hora son las siguientes. Tenemos 144 de la corriente 6, 0.04 de la corriente 7, y eso me va a dar 144.04 kilomol por hora. El benceno producido en el reactor es el siguiente: 116 de la corriente 9 menos 7.6 de la corriente 6 menos 0.37 de la corriente 7, dándonos un total de 108.03 kilomol por hora. Y ahí están nuestros balances. Y finalmente, pues obtenemos lo que nos estaba pidiendo el problema, que va a ser un valor de 0.75, ¿sale? Y bueno, finalmente determinamos la conversión que nos está pidiendo el problema con la siguiente ecuación. Finalmente tenemos aquí la ecuación para la conversión. Entonces la conversión va a ser igual al 75%. Y bueno, eso sería todo por el problema y eso sería todo por este video. Espero que te haya gustado y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye bye.